Este es un nuevo capítulo de un conflicto histórico. La aviación israelí bombardeó la embajada iraní en Siria, en Damasco. Se está hablando de una posible respuesta de Israel. ¿Cuál es el papel de Rusia en este instante? ¿Qué implicaciones monetarias pudiera tener? Porque el petróleo depende de esa estabilidad. Los israelitas matan a los palestinos por no ser judíos y por no practicar el judaísmo. Los palestinos ven como enemigos a los judíos porque no son palestinos y porque no son musulmanes. Es el gran temor que haya una escalada nuclear. Amigos, bienvenidos a esta entrega en la que el general Damián Arias Matos estará analizando este conflicto entre Israel e Irán y lo que pudiera pasar mucho más adelante de intensificarse los ataques entre bando y bando. Bienvenido, general. Gracias, José. Conocedor de la geopolítica y sobre todo también de todo lo que acontece a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Qué componentes tiene? Históricos, religiosos, geopolíticos, de estrategia que el mundo deba saber. Bueno, gracias por la invitación nueva vez. Este es un nuevo capítulo de un conflicto histórico que podemos decir que lo que estalló ahora comenzó octubre 7, con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, que fue en el 73. Entonces, ¿cuáles son los elementos nuevos? Hay que devolverse un poquito al 1 de abril. El 1 de abril, la aviación israelí bombardeó la embajada iraní en Siria, en Damasco, y mató a un mayor general de la Guardia Islámica Republicana. Fíjate cómo ponen los religiosos primero con los políticos. Islámica Republicana, a general Mohamed Reza Zahedi, y mataron otros 6 militares más que tenían una reunión en el consulado, pero que el consulado está contiguo a la embajada. ¿Qué violación hubo ahí, aparte de las muertes? Si lo vemos en el marco del derecho internacional, tomando en cuenta que el Estado de Israel se parece mucho a Haití en no respetar los convenios internacionales. A lo largo podemos ir viendo cosas. Ahí hubo una violación al Tratado o Acuerdo de Viena que se firmó el 18 de abril de 1961 en Viena, Austria, y que entró en vigor el 24 de abril del 64. ¿Qué establece ese acuerdo? ¿Qué establece? La inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, en su artículo 22. Ese Tratado de Viena lo estudian en todas las escuelas de Derecho Internacional, todas las escuelas de formación diplomática y consular, porque es el instrumento aplicable no solo en Occidente, sino en el mundo entero para las convenciones del fluir de las relaciones internacionales. Es decir, dos estados pueden estar en guerra, pueden estar él o la embajadora, pueden estar los cónsules, los agregados, todos con su familia, porque se mudan para allá, y no se le puede tocar al fuero a esa área geográfica que es vista por ese mismo artículo 22 como una parte del territorio del país o estado que representa. Es decir, fíjense cómo días antes hubo una situación en la embajada mexicana en Ecuador, en Quito, donde apresaron la policía ecuatoriana, ordenado y consentido y aprobado por el presidente Daniel Noboa, que entraran a la embajada. Ya están violando la convención. A sacar a un delincuente conocido como Jorge Glass, que fue vicepresidente de la República, pero eso viola el convenio de Viena, el Tratado de Viena que ya mencionamos. Pero ¿qué pasa? Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, ninguno de esos países condenaron eso. Entonces, eso ha creado una crisis internacional entre un presidente que tiene 34 años, que nació en Miami, oye qué cosa, Daniel Noboa, pero tiene la doble nacionalidad ecuatoriana. Con 34 años se hizo presidente. Sí, pero no nos vayamos muy lejos. Sigamos No, estamos ahí, es que yo me salgo y vuelvo, pero no es saliendo. Vuelva. Es trayendo los datos.
Entonces, ese ataque, por supuesto, generó un ataque sin precedentes de Irán, que quizá tenga ya poderío nuclear o esté cerca de tenerlo, porque ellos tienen hace mucho el know-how, o sea, saben cómo hacerla, y tienen plantas enriquecedoras de uranio que debe estar al 90%. ¿Pero eso fue un error de Israel o lo cometieron de forma aviesa para arrastrar a Estados Unidos a un posible conflicto con Irán? Ese escenario yo lo manejo en el sentido de que Estados Unidos, Joe Biden está en reelección, con todas sus limitaciones físicas, psicológicas y senilidades, nada hay que verlo caminando. Entonces, la idea de Netanyahu, que tiene serios problemas en Israel, porque hay que buscar un enemigo externo que asuste a la población y saque de los medios el tema. Por ejemplo, él tiene 3 casos de corrupción procesados. Y han pedido, en el mismo Knesset, en el Parlamento, la oposición ha pedido que se adelante elecciones para septiembre de este año. Si están en guerra, no se va a hablar de ese caso de Netanyahu, ni se va a hablar tampoco de los problemas que él tiene de persecución legales. Entonces, la estrategia de Netanyahu, que fíjese la influencia que tiene Israel, un pequeño estado con 8 millones de personas, de habitantes, del tamaño de Haití, 22, aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, el tamaño del estado de Maryland, y 8 millones distribuidos en el mundo entero, 16 millones que son los israelíes, con todas sus variaciones, los házaros, los mizrahem, los askenazim, etc. Entonces, la idea de Netanyahu parece ser arrastrar una especie de obligatoriedad de Estados Unidos a meterse en una guerra con Irán, una guerra frontal, una guerra declarada que podría comenzar convencional, pero la narrativa y el discurso que hay ahora entre las potencias no es diplomático, ni se habla de diplomacia y no se habla de armas convencionales, regulares, sino de nuclear. Entonces, ahí es que está el gran peligro. El gran riesgo para la civilización es ese. Ahora, así como yo he estado moviéndome entre 2 tesis. Una, de que esta crisis, de esta escalada, puede tener ribetes nucleares, pero también de que es probable que las mismas potencias que son dueños del mundo y que pretenden gobernarlo cuando entre la Agenda 2030 en plenitud, que está en fase de aplicación, ellos no van a querer destruir precisamente el mundo que pretenden gobernar y que en cierto modo le están gobernando. Entonces, Netanyahu y el ministro de Defensa general Gallant hablaron de utilizar bombas nucleares controladas en Gaza. Pero eso tendría un impacto demasiado grande, porque las tierras que ocupa el Estado de Israel no son las tierras bíblicas. Es el gran fallo que trae la resolución 181 bis de noviembre del 47. Incluso en Jerusalén hay un problema grave, porque hay un consenso entre musulmanes y judíos en que la mezquita de Al-Aqsa, la del domo dorado, la cúpula dorada, fue construida en el mismo lugar donde estaba el primer templo de Salomón. Es decir, en esos países se sigue al pie de la letra la historia, porque no son, a veces quieren, yo veo gente tratando de analizar esas crisis en un entorno estratégico con ojos y lentes occidentales. Antes de yo sentarme aquí, yo me quité los lentes occidentales para analizarlo en cuanto a la historia, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la lucha religiosa. Fíjese, Israel no tiene una constitución política porque es una teocracia. Mientras Israel no pidió rey, que entonces Dios le da a Saúl como primer rey y fracasó, y después designó uno conforme a su voluntad, que fue David. Y cuando Saúl se entera de que David iba probablemente a ser el próximo rey, trató de matarlo muchísimas veces, andaba huyendo. Desde que él mató al gigante, a David. Desde que David mató a Goliat, iba a decir Sansón, sí. Ya ahí se armó el lío y la rebatiña entre ellos dos. Entonces, cuando Israel pide rey, ¿cuál iba a ser la constitución? No veo en la Biblia que diga una constitución política para el nuevo Estado. No. ¿Cuál? Bueno, ahí está la Torá, el Pentateuco,
Y luego surgen dos libros que son tremendos, que son posteriores, muy posteriores a ese periodo del Antiguo Testamento, que es el Talmud. Hay dos Talmud. Un Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Los dos dicen que, no tengo la cita exacta, que todo el que no es judío es un bestia, es un animal, es un subhumano, como dijo el general Galán, ministro de Defensa de Israel, que está muy pegadito en Netanyahu, porque los ministros de Defensa o jefes de Estado Mayor del Ejército, por lo general, llegan a primeros ministros. Sí. Ganan las elecciones. Ganan las elecciones. Pero de esos componentes religiosos, estamos hablando del judaísmo contra el islamismo. Sí. Y también que en la parte también, pues, musulmana, les tiene una rencilla, porque hay que distinguir entre, para que usted separe entre cada uno, pero le tienen como una rencilla contra Israel y le tienen un cerco en Medio Oriente, como que en cualquier momento se pudiera desatar la llamada yihad. Oye, cuando Israel regresó a los territorios de Palestina, ahí, en ese, porque, ¿qué pasa? 1927 o 17, el vizconde Balfour, británico, dice que hay que crear un Estado palestino, que él favorecía, que la corona británica favorecía eso. Eso no se cumple sino 30 años después, en el 47, porque no existía la ONU. ¿Cuál era la situación de Palestina toda? ¿Cuál era? Bueno, que era un mandato británico, porque se repartieron esos terrenos, y se repartieron incluso terrenos. ¿De dónde surge la Arabia moderna, la Arabia Saudita? La funda una compañía petrolera que todavía existe, la Aramco, Arabian Oils Corporation, es la que funda a la Arabia Saudita moderna, porque esos pueblos, quizá porque no había tantos medios de comunicación, pero lo que se tiene históricamente como referencia es que ellos convivieron por cientos, por siglos, por miles de años, sin ningún problema, porque el Islam es muy posterior. El Islam surge en el año 632 de nuestra era, pero ya el judaísmo existía 4000 años y pico antes. Entonces, todas esas diatribas y ese odio histórico tiene un fundamento. Fíjese, usted ve el mapa de Oriente Medio. Israel es una pequeña cuña así alargada y tiene enemigos. Fíjese que Jordania, que está al norte, que la mayoría de los jordanos, de 5 jordanos, creo que 2, son palestinos. Y la reina Rania, la esposa del rey Abdalá, es palestina. Entonces, ¿cuál fue el primer escudo que ayudó a tumbar los drones? Bueno, Jordania, que es un país árabe, que es musulmán, aunque no todos los estados musulmanes son árabes, agarra y le tumba ahí gran cantidad y le hace esa ayuda a Israel. Ya eso lo malquista, no solo con Irán, que no son árabes, sino persas, pero son musulmanes chiitas, o sea, de minoría. La mayoría está en Arabia Saudita, que ahí que comienza el Islam en la península. Por eso Al Jazeera significa la península. Entonces ya eso lo pone en mala con sus vecinos árabes, que quizá vengan represalias. Es decir, que no se le ve una salida. Es como Haití, no te metas para Haití. Es como Haití, que Haití no tiene solución. Y eso, según los profetas, yo no sé qué dirá el Corán sobre eso, pero sí los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que cuando venga el Mesías es que entonces va a terminar, habrá paz. Cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. Que no sea removida. Eso fue lo que... Ahí hay esa profecía es en Mateo 24, 15, que Jesucristo comienza a hablar con sus discípulos diciendo cosas terribles. Y entonces, ¿cuándo será eso? Claro, lo normal es que tú te preocupes por saber cuándo va a ser. Y él le dice, no le toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones, season, fechas, no son problemas de traducción, o las sazones que el Padre puso, el Padre Dios, Yahweh, puso en su sola potestad. Dice, pero dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Cuándo se cumplió eso? Cristo muere, tiene la última cena, ahora viene la Pesá, que es la Pascua judía, que celebra la
salida de la esclavitud de Egipto. Eso corresponde al 14 del mes de Nisan, que es el séptimo mes del calendario lunisolar hebreo. Por eso ellos están por el año 5874. Entonces, el 14, Jesucristo organiza la Santa Cena en un aposento alto, indícase en un segundo nivel, y el 16 del mes de Nisan, él muere, según Flavio Josefo, en ese libro infaltable, recomendable sin reservas, que se llama Antigüedades Judías. Es decir, los religiosos juegan un papel importante, fundamental, en todo lo que se está haciendo ahora. Fíjense que atacaron, ¿qué día atacaron? Atacaron sábado a Israel. ¿Por qué? Porque el día santo de los judíos es el sábado, el Shabbat. Y los musulmanes tienen el viernes. Se está hablando de una posible respuesta de Israel. Se espera. Ellos los están Estamos en esa pausa. Estamos en esa pausa. Ellos van a utilizar el elemento sorpresa luego de haberse entonces cubierto con el llamado domo de hierro que pudo pues entonces frenar todos esos misiles y todos esos drones. Entonces ya incluso tenemos aquí la respuesta también del presidente de Irán, que está indicando que responderá a la más mínima reacción israelí. Y entonces él dice, Ebrahim Raisi afirmó que su país responderá de forma severa a la más mínima acción de Israel contra los intereses de Irán, según un comunicado publicado este martes por su oficina. Israel prometió replicar al inédito ataque con drones y misiles lanzado la noche del sábado por Irán a su territorio. Entonces indica ese comunicado: ahora declaramos con firmeza que la más mínima acción contra los intereses de Irán suscitará una respuesta severa, extensa y dolorosa contra todos sus autores, indicó entonces en ese comunicado, y también lo sostuvo en una conversación telefónica con el emir de Qatar. Esa es la información que se está difundiendo en ese instante. ¿Qué es lo que pasa con Israel? Uno lee las batallas que tuvo Israel en esos libros como Crónicas, Reyes, Josué, Jueces. Esos son dos libros, esos 4 libros que te mencioné son sangrientos. Entonces batalla, matando gente. Entonces Israel aplica un refrán que hay aquí, que el que da primero da 2 veces. El famoso first strike, o el primer strike, como si fuera el lanzamiento, lo hace siempre Israel, porque el que da primero da 2 veces. Y lo otro es que Israel no se queda dado, por decirlo en términos criollos. Israel no se queda con el golpe, él va a devolver. Ahora bien, todo lo que se mueve en Israel va a tener un impacto en Estados Unidos. Este es un año de elecciones, 2024, medio mundo con elecciones, 70 países con elecciones, incluso ya Rusia tuvo, entre comillas, elecciones. Y tiene Estados Unidos, y hay aquí en Dominicana, hay muchísimos países. Entonces, Israel va a atacar en el momento estratégico apropiado. Fíjese que ese ataque, porque uno piensa, y los medios de comunicación occidentales nos construyen, que los que son salvajes. Tú no ves que refiriéndose a Estados Unidos en el gobierno estadounidense, cuando van a hablar de Irán, dicen régimen iraní. Es una manipulación. Cuando van a hablar de Trujillo, el régimen de Trujillo. Cuando van a hablar de cualquier otro de los demócratas, dicen el gobierno de Jorge Blanco, por ejemplo, que fue un desastre. Entonces, ellos van a dar la respuesta estratégica en el momento. Lo mismo piensa Irán. En su momento van a dar su respuesta. Entonces eso es, tú me tiras primero, después yo te tiro, y ese es el jueguito que van a tener, pero lo van a hacer tomando en cuenta el impacto que tienen tanto en la paz global, pero también, si es que existe la paz global, eso no existe. Eso no existe. Eso acabo de mencionar, me salió. Esa industria armamentista se alimenta de todos esos conflictos. Tiene que seguir. Fíjese que, bueno, Estados Unidos también con su doble discurso de siempre, por un lado,
le dice que no es un momento que sopese alto a Israel, fuego. pero mientras tanto le sigue facilitando misiles de largo alcance y toda la protección que necesita. Y los F-35. Israel tiene F-35. Israel tiene un mínimo de 300 bombas nucleares, instalaciones nucleares secretas. Israel no firmó el acuerdo SALT II de limitación de armas estratégicas para reducir la producción de armas nucleares. Israel no permite la supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que vayan a ver las instalaciones que ellos tienen de enriquecimiento de uranio. Y son hasta ahora, a menos que lo consiga, si no es que quizás ya lo tiene. Porque hay una palabra de origen francés, que yo no sé si la Real Academia de la Lengua Española ya la integró, que es el deterrent. Deterrent es la disuasión. Disuasión es convencer al enemigo, sea mostrando armas o mostrando capacidad destructiva, que ese fue el caso de las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, al eventual enemigo, al potencial enemigo, que no le conviene meterse conmigo porque mira lo que yo tengo. Entonces el deterrent es peor aún. El deterrent es disuadir por el terror nuclear. Entonces, en ese punto es que estamos ahora. Fíjese que la televisión iraní esta semana estaba presentando, luego del ataque con drones y con misiles también, estaba difundiendo también otro cargamento importante de misiles que tenían por allí, que no habían utilizado, y eso se estaba difundiendo en la televisión estatal, lo que significa también es que le están diciendo con esa misma táctica, aquí hay más, y simplemente eso fue para los fuegos artificiales. Fue como 25 o 30 misiles que son teleguiados, teledirigidos. Utilizaron misiles convencionales, puede decirse, misiles de crucero, pero ellos tienen el FATAH, F-A-T-T-A-H, que significa vencedor o conquistador, que es hipersónico. Si es verdad que tienen el hipersónico, son el tercer país en tener armas hipersónicas, ya que Estados Unidos no lo tiene, ni Reino Unido tampoco. El primero fue Rusia, al parecer le vendió la tecnología hace un año y algo a China, y como ellos están en un eje junto con Irán, es probable que le hayan facilitado. Le ponen otra marca, otro nombre, pero es el mismo. Sí, pero Estados Unidos también está alertando las embajadas de Israel en todo el mundo porque pudiera ser víctima de blanco, de ataques, de atentados y demás. Entonces también a eso se suma el hecho de que pues entonces si ocurre ataques simultáneos, puede que arrastre a los Estados Unidos cuando Biden le está tratando de huir a ese problema. Pero hay una paradoja estratégica ahora. Las movidas que está dando el primer ministro Benjamin Netanyahu, que le mataron un hermano en la toma de Entebbe, en el rescate de los israelitas en el aeropuerto de Entebbe, eso hace ya creo que 30 o 40 años, consiste no solo arrastrar a Estados Unidos a una guerra frontal con Irán, sino también, por supuesto, que se tape y no se piense en sus problemas internos a nivel político, ¿saben? Pero también es evitar o desenmascarar o probar, como cuando se tentaba la gallina a ver si tenía huevo, a ver si es verdad que Irán tiene bombas nucleares. Porque la disuasión tiene una ventaja. Como decía ahorita, tú convences mostrando músculos y colmillos la capacidad destructiva que ya tú tienes. Sería la segunda potencia en Oriente Medio después de Israel en tener bombas nucleares, que fue Francia que lo apoyó a Israel para tener esas bombas después de la guerra del 67. Y Irán no se ha detenido con su programa. Recuerden que Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán en 2012 por ahí, cuando inauguran abiertamente, porque la disuasión, tú muestras lo que tienes y disuade, convence al eventual o potencial enemigo de que no. Pero también la disuasión es bueno conservar en secreto
la capacidad destructiva que tú tienes. O sea que es una cosa de doble cuchillo. Es un arma de doble filo. Claro. Entonces, Ahmadinejad, dijo, con nuestros cohetes vamos a cubrir con carga nuclear en pocos minutos los 1000 kilómetros que separan a Teherán del Muro de las Lamentaciones. Son 1861 kilómetros entre Jerusalén y Teherán, donde hay dos ubicaciones terribles. Fíjate que Irán tiene muchas mezquitas, pero Irán no tiene, me llegó esa conclusión ahora, Irán no tiene una gran mezquita de peregrinaje. No, tiene mezquitas y supongo que son grandes, por la grandeza del país, que fue un imperio, el imperio persa. Pero las dos mezquitas más trascendentes del Islam están en Jerusalén. O sea, ahí está la de Al-Aqsa y la del Domo de las Rocas, donde dice muchísimas cosas, que el padre Abraham, que el profeta Abraham, lo aprueban las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y la fe musulmana, que dicen que Abraham durmió ahí y puso una roca, como dice Génesis, y que un cabello de Abraham se quedó y amaneció ahí usando una roca como almohada. Creo que fue en Betel o Peniel, en Betel fue que él peleó con el ángel. Y entonces, que quedaron unos pelos de Abraham ahí, y que eso se conserva. Y que por eso ese lugar es sagrado para los mahometanos o musulmanes, para el Islam. Entonces habría que destruir esa mezquita de Al-Aqsa que le cubrieron por colaboraciones internacionales. La terminaron en el año 705, en la dinastía de los Omeyas. La cubrieron de oro. Habría que demoler eso para el tercer templo que se planea construirlo donde está actualmente esa mezquita de Al-Aqsa. Fíjese que le pusieron tormenta de Al-Aqsa al problema que hubo en el 7 de octubre. Entonces se debe desbaratar la mezquita para entonces construir el tercer templo ahí, aunque lo lógico sería que donde está el Muro de las Lamentaciones, que en realidad es la fence, es la verja posterior de donde estaba el segundo templo, que fue destruido en el año 70 de nuestra era, por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el sitio de Jerusalén, que ahí hubo hasta actos de canibalismo. Construirlo ahí es lo que más llama la atención, lo más lógico. Es lo que más llama. Pero Rusia, ¿cuál es el papel de Rusia en este instante? Mira, Rusia y China han sido tradicionales amigos de los judíos. Hay predicadores sionistas que yo no me explico, como Magui, Dante Gebel, Crefo Dólar, bueno, me salieron tres, y un payaso que hay guatemalteco, Cash Luna. Son extremas, incluso algunos predican con la bandera de Israel puesta y con la kippah, con el gorrito puesto. Hay otro, se llama David Diamond. Es decir, hay un movimiento de apoyo a Israel que fortalece al lobby sionista, que fortalece los intereses globales de Israel. Entonces, hay que ver, hay un lío ahora con las vacas rojas, unas vacas nuevas que están criando para hacer los sacrificios, para volver al culto sacrificial que está suspendido desde la muerte de Jesucristo, que es uno de los misterios para mí más grandes. Muere Jesucristo, cumple su labor redentora. Los judíos no lo aceptan, no lo reconocen y lo matan, lo presentan para que lo condenen. Muere Jesucristo, ese antes consumado es, cae el velo del templo y entonces los judíos ortodoxos, todos y de toda clase, suspenden el culto sacrificial, que sea sacrificio por la mañana y por la tarde, según dice el Pentateuco, y paran el culto judaico, pero tampoco aceptan al Mesías que llegó. Entonces, ¿a quién adoran? Está claro, hay que ver, porque no sé, realmente... no sé a quién adoran. Pero a Jesús no es, porque a Jesús ellos lo ven como un profeta. Jamás en la vida. Ellos lo vieron como un profeta, no lo ven... Entonces veo cristianos que están en el lado del evangelio, en el lado de la gracia, porque el judaísmo es salvación para los judíos nada más, hay que estar claro en eso.
Todos los otros, los haitianos, los italianos, los franceses, los búlgaros, los españoles, los dominicanos, estuvimos sin salvación. Si hacemos una línea histórica en la narrativa, yo estoy muy teológico hoy, si hacemos una línea histórica entre la narrativa, porque es que no se puede explicar sin teología, no lo vamos a comprender. Y yo no lo comprendo ni siquiera con teología. Yo digo abordajes y aproximaciones. Y la gente a veces me come en los comentarios, yo los leo, muy buenos, de toda clase. Entonces se hace una línea, se cae en pecado, ahí está Génesis, entonces son expulsados del jardín del Edén, por comer el árbol que no debieron comer, eso puede ser una simbología, sí, y toda esa cosa. La manzana aquella. Entonces, ¿qué se provee para salvación? Porque todo está en el mundo judío, no se habla de los franceses, los españoles, los dominicanos, los haitianos. ¿Qué se provee? Bueno, el culto sacrificial, que maten una oveja, el que no puede matar una oveja, mata 2 palominos, 2 palomas, 2 tórtolas o 2 palominos, y tienen administración para el perdón por los pecados, y está el gran día del perdón, que es el Yom Kippur. Entonces, y los otros que estábamos, que no éramos judíos, porque el judaísmo es exclusivo, es una religión racial, exclusiva y excluyente. Todos esos predicadores que tú lo ves poniéndose cosas, yo creo que los judíos se ríen de ellos. Mira este goín, este perrillo, este subhumano, este bestia, sí, predicando el evangelio con simbologías y que incluso se ponen manto, una cosa. Hay uno que mi hermano lo sigue, que es mexicano, con un manto puesto. Yo no lo escucho porque no soporto verlo. Sí. Entonces, tenía que llegar la dispensación de la gracia 4,000 años después. Y entonces nace Jesucristo a los 33 años, número simbólico, comienza su ministerio y muere 3 años y medio después, en el año 36 de nuestra era. Entonces, no había ningún pastor, ningún teólogo me ha contestado eso. ¿Cómo se podían salvar? Entonces dicen que Jesucristo, cosa que dice Judas nada más, en una epístola antes del Apocalipsis, está San Juan 1, 2, primera de Juan, segunda de Juan y tercero de Juan. Entonces está Judas, que tiene un solo capítulo, y ahí dice que Jesucristo descendió a esos inframundos, a ese underworld, a predicarle a los espíritus encarcelados, lo que indica que son ánimas, que son almas, que son gente que no habían sido redimidos. Y tú estás metido en algo así como un lugar de tormento, por no decir infierno, pues necesariamente tú vas a aceptar el mensaje redentor de que te van a sacar de esa situación. Esa es la explicación que da el único en la Biblia entera, Judas. Que no es el Judas que entregó a Jesucristo, no, claro, sino otro Judas. Sí, pero volviendo a Rusia entonces, ¿qué pudiera? Rusia son amigos tradicionales del Estado de Israel. Incluso Bibi Netanyahu, el primer ministro, y Putin son muy amigos. Usted analiza la historia desde el principio de la revolución bolchevique, que significa la mayoría, terminado la Primera Guerra Mundial, 14 y 19, ahí estalla, y todos esos procesos, y traen el marxismo y lo aplican ahí. Y le aplican el socialismo a obreros que no eran obreros, porque la revolución industrial llega tardía a Rusia. Rusia, según Brzezinski, en el tablero mundial, dice que Rusia significa la tierra hambrienta. Entonces, no hubo la iglesia anglicana, con todo y que nos vendían el comunismo ateo y disociador. La iglesia anglicana, que tiene una especie de papa, en este caso es el patriarca Kirill, amigo de Putin, y aparece en todos los eventos. La iglesia anglicana, yo no vi ningún caso de persecución a cristianos durante los 70 años casi de que Rusia fuese soviética, de la Unión Soviética. No los persiguieron, no inventaron con ellos ni nada. Ahora en China, no, en China sí, si tú inventas con el sistema, no solamente los cristianos. Si tú eres hinduista o católico, porque no es lo mismo cristiano que católico, aunque los católicos son cristianos. Sí. El enfoque político, por ejemplo, están persiguiendo los cristianos en Turquía, por ejemplo. Pero como son protestantes, el Papa no mete la mano.
Él habla por lo como es vivo y no importa. Son cristianos ambos grupos, católicos y protestantes, y en Irlanda hay muchísimos problemas con los protestantes. Sin embargo, la corona inglesa se inventó la religión anglicana, un rey fue que la creó, y el rey o reina es jefe de la iglesia anglicana. Ojo, ¿para qué? Para no estar bajo el influjo del papado, porque el papado es una institución política. Claro que tiene un matiz y una organización religiosa, pero eso es... Pero es una influencia directa. Eso es el Imperio Romano ya caído, vencido, que en el Concilio de Nicea, uno de los últimos emperadores, yo no sé si el último, Constantino, del año 321 al año 324 de la era cristiana, entonces conforman, copiando igualito la organización militar y política del Imperio Romano. Sí, por eso es católica, apostólica y romana. Y romana. No ramona, romana. Y romana. Pero pudiera desatarse este conflicto en algo mucho más fuerte. Es el gran temor, que haya una escalada nuclear, sea por una negligencia, sea por un descuido, sea que alguien dispare primero, puede darse. Esas son las dos grandes tesis. Una, que se dé una escalada con ribetes nucleares, y la otra, que se mantenga una guerra regional con armas convencionales. No, y que Israel en su respuesta, si se excede y no se va al plano militar, sino al plano civil. Es que Israel no se va a ir al plano civil, Israel se va en la Biblia entera. Cuando ellos salen, que cruzan el Mar Rojo, en el Éxodo, hay un pueblo que le sale adelante. La Biblia que le escribieron ellos mismos, el Pentateuco, no dice por qué los amalecitas, los hijos de Amalek, con C al final, atacaron a ese pueblo que venía de la liberación de Egipto y la destrucción, narra el Éxodo, de las tropas del faraón en el Mar Rojo. Y entonces los amalecitas le salieron, el primer pueblo que atacó a Israel, cuando ellos salieron, fueron los amalecitas. Y entonces la orden que había era eliminarlos a todos, las viejas, las suegras, los hijos, los mamandos, las mujeres, los soldados ni se digan, los hombres, todo. Entonces, una historia de sangre. Entonces lee la historia del pueblo de Israel, de ese mismo que se convirtió hace 75 años, ya lo va a hacer ahora el mes que viene en mayo, en un estado con ribetes occidentales, pero no tiene una constitución política al modelo de los otros países. Tiene un parlamento que era el famoso Consejo de Ancianos, que es el Knesset. Y tú analizas, y están peleando por tierra desde que salieron de Egipto y probablemente desde antes. ¿Qué implicaciones monetarias pudiera tener? Porque el petróleo depende de esa estabilidad. Entonces eso cambia el panorama energético mundial de todo el que depende de esos combustibles fósiles. Se dispara el oro, se dispara la plata, y eso hace que como que se disparen también los precios de consumo, de artículos de consumo masivo y de todo lo que esté transitando por esas zonas, que es de donde salen la mayoría de esos commodities. Mire, las guerras son hechos económicos y están desprovistos desde los tiempos de Maquiavelo, que lo escribió, de todo elemento moral. El menos importante en una guerra es el soldado que la pelea. Y las poblaciones cada vez son blancos indiscriminados, blancos militares. Entonces, el mismo Estado de Israel fue que se inventó Wall Street. Las empresas del complejo militar e industrial del que advertía Eisenhower cuando se iba para entregarle a Kennedy en el 60, cotizan en Wall Street. La McDonnell Douglas, cotizan a General Electric, que fabrica ametralladoras y bombarderos y todas esas cosas. Y eso tiene un impacto en el mercado. Ahora bien, el petróleo, de manera casi antes de las 48 horas después de ese ataque, bajó 1.9%. El oro bajó 0.5%. La plata, que México es el principal productor mundial de plata, aunque no se nota el beneficio, pasa como con el oro dominicano, que no se nota. Pues la plata se puso casi a $29 la onza.
Entonces, ¿cuál es el punto peligroso? Te hablé de oro, te hablé de plata. Y el petróleo. Pero el punto más importante es el petróleo, que bajó, estaba 87 por ahí, se puso como 85. Eso significa que hay indicios de paz, entonces, momentáneamente. O es un manejo para favorecer a Biden. Si el petróleo comienza una escalada acelerada y se pone 90, 93, 97, 100, adiós, bye bye, Mr. Joe Biden. Adiós a la reelección. Porque, ¿cuál es la principal, según algunos analistas, bomba atómica que tiene Irán? El control territorial del estrecho de Hormuz, por donde pasa entre el 25 y el 40% del petróleo mundial. Si se estrangula, shocking, estrangulan ese estrecho de Hormuz y se convierte en un infierno, como dije yo, porque yo escribí un artículo, publiqué, está en mi libro, lo publiqué en 2011, el artículo es como de 2010 por ahí, que se llama Irán a Irán. Incluso lo voy a buscar para releerlo, a ver qué elementos hay de similitudes con la realidad ahora. Pero el estrecho de Hormuz no se ha mudado de ahí, está ahí todavía y su importancia estratégica es vital. Y tendría un impacto tremendo si cortan ese paso en el precio, porque el viaje le saldría más largo. Aparte del agiotismo, de aquella manipulación de los precios, aquello que le dicen libre mercado. Sí. Y se dispararía el precio del petróleo. Es posible que Irán esté bailando una especie de coreografía donde históricamente ellos quedan con cierta dignidad, ya están en la historia, porque aparte de la guerra de Yom Kippur y la del 67 en Israel, Irán no había recibido un ataque así. Primer ataque con drones de la historia y con misiles de este tipo, de crucero, sí. Es la agresión o la respuesta, vamos a llamarla así, iraní contra Israel. Respondió el domo de hierro. Bueno, el domo de hierro, cuando viene a ver más propaganda que otra cosa, según hemos visto. Porque el 7 de octubre el domo de hierro parece que estaba oxidado. Ahora, dice Jordania que tuvieron que tumbar gran cantidad. Y Francia ayudó también. No se saben cuál. Un comunicado también donde Francia... Pues sí, ese odio que se ha buscado construir de China y mayormente de Rusia contra Israel, aunque hay predicadores como David Diamond, como el doctor Armando Alducín, un mexicano, que siempre, él es pro-Israel furibundo, pro-Estados Unidos furibundo. Es un predicador que en un sermón, en una iglesia, él habla, dice, los terroristas de Hamas, pero no le duele todos los muertos que están habiendo en una carnicería recíproca. Más de 30,000 muertos. Va mucho más. Entonces la tesis que yo tengo es esta, la explicación. Los israelitas matan a los palestinos por no ser judíos y por no practicar el judaísmo. Los palestinos ven como enemigos a los judíos porque no son palestinos y porque no son musulmanes. Entonces, es un cuento de nunca acabar que tienen esos países. Algo que lleva miles de años y que uno no ve tampoco una solución ni a corto ni a largo. No sé, pero antes peleaban, era con machete y cuchillo curvo. ¿Quién le llevó las armas? Israel. ¿Quién le llevó las armas? Occidente le llevó a Arabia, se lo llevó a Israel, se le llevó a todos esos países. Sí. Occidente, con la modernidad, Reino Unido también, le llevaron esas armas. Ahora, si eso se extiende, entonces Zelensky va a tener problemas, entonces. Mira, ya se está hablando post-Ucrania, porque Estados Unidos e Israel tienen que poner más interés en Oriente Medio, porque por más propaganda que tú escuches de energía verde y eólico y qué sé yo, que señores, el petróleo va a seguir dominando, porque Estados Unidos tiene una política que consiste en dólar caro y petróleo barato. La única moneda más cara que el dólar es la libra esterlina, que es de sus padres fundadores, que son el Reino Unido, claro, los británicos. Entonces ellos se preocupan porque tu moneda no valga, pero la mía sea la que valga. Y ellos lo que hacen nada más que imprimir. Ahora hay que ver cuántos años va a aguantar esa superimpresora de dólares sin respaldo, porque el oro circula porque tiene valor, sí, pero el dólar tiene valor porque circula.
Entonces, ¿cuántos años van a seguir haciendo inorgánicos? Yo me acuerdo en el gobierno de Jorge Blanco, 82-86, que él mandó a imprimir a una compañía inglesa, la Thomas Rue, de la Rue, inglesa, un dinero inorgánico. Eso le creó un lío del caramba. Y el dólar se le disparó a 3 por 1. Claro, porque demasiado dinero en la calle, claro, lo que hace es que dispara la inflación. Desde que el pobre tiene 2 o 3 cheles, lo que piensa en gastarlo. Automáticamente. Oye, yo creo en que algo. Por eso no querían entregar aquí los fondos de la AFP para el pobre, alegando el tema de la inflación, pero sin embargo, a Danilo Medina, próximo a su reelección, le entregaron 40.000 millones líquidos. No fue un cabo que fue a buscarlo. Y le prestaron camiones. No, eso fue de otro caso. De otro Pero caso. A Danilo sí, se lo entregaron. le prestaron 40.000. Sí, claro. O sea pero que, para el pobre no, porque esto se oye, la inflación. Es que la ecuación es mantener al pobre pobre. Y la primera inducción a la pobreza es la ignorancia. Sí. Entonces, si no se lo entregamos, los ricos, las élites, son más ricos y tienen más dinero. Entonces, el pobre, no se lo entregamos, sigue siendo pobre. ¿Qué se quiso hacer en Chile cuando el doctor Salvador Allende, que fue candidato presidencial 4 veces, y en la 4ª vez por una coalición de partidos fue que él logró? Él estaba buscando, porque tú ves que Venezuela lo convirtieron en una Cuba. Claro, Chile era el que iba a convertir en una Cuba en el 73. Y tú te lees un libro llamado La Hora Decisiva, escrito por Augusto Pinochet Ugarte. Y él explica, y hay recortes de periódicos, cómo la Iglesia Católica se pronunció. El Congreso se pronunció. Allende fue tan apretado que se fue a una visita oficial 2 meses a Cuba. Oh, Dios mío. Y Fidel viajó a Chile sin una fecha, o sea, sin decir. Se supo cuándo y lo recibieron con honores militares, pero no se sabía cuándo se iba. O sea que era un huésped incómodo. Claro. Entonces, lo que fracasó en el 73 por un diseño de Henry Kissinger y lo famoso Operación Cóndor, pues la aplicaron ahí en Venezuela. Mi hermana viajó a Venezuela en el año como 76, 77, porque valía la pena. Si no conseguías visa americana, tú te ibas a Venezuela. Estaba bien Venezuela. Pero ya nadie va. Ahora tenemos venezolanos hasta limpiando cristales y buscando trabajo. Terminamos hablando de Venezuela. No importa. Empezamos por Irán. Tú agarras y lo cortas y haces un corto sobre Venezuela. Terminamos hablando de Venezuela y de Maduro y de Chile. Pero lo interesante es que el general siempre tiene muchos argumentos y siempre tiene ideas que quiere compartir con esta audiencia y lo hace también directamente en su canal de YouTube. General Arias Matos. General Arias Casi Matos. tengo 10.000, me falta como 140. Hay que darle ese empujón ya para que llegue a los 10.000. Y algo que tú no vas a decir, porque tú no debes decirlo, lo voy a decir yo, que tú eres un tercio apropiado para desarrollar estos temas. Porque tú tienes capacidad, análisis, conocimiento y podemos discutir. Se fluimos. Claro. Eso es bueno. Pero yo fui una vez a un medio que me pusieron una muchacha, yo pedí, era grabado, y le dije, mire, y cogí una hoja y le anoté 10 preguntas para que me haga 10 preguntas. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Porque ahí no había nada en la bola. Claro. En general, también usted tiene una información sobre actualidad de RT, ¿la puede compartir todavía o quiere? Gracias, sí. La cadena rusa, Russia Today, RT, tiene una oficina en Puerto Rico. Entonces me contactaron porque me vieron aquí en este medio. Wow. Fue de aquí que yo despegué. Y me invitaron para hacer un panel con otros 2 expositores más, un señor apellido Toribio y con mi amiga de muchos años, Carmen Orozco. Y los vamos a grabar hoy en la tarde en un restaurante sobre el tema de la corrupción. Viéndolo en sentido macro, pero también en el caso de la República Dominicana. Ok, qué bueno. Cómo se ha dado una especie de contagio para que lo más mínimo que tú te pienses, hay dinero por debajo. Donde quiera. Entonces vamos a asistir a eso. Vamos a participar, Dios mediante, ahí. Qué bueno, qué bueno. Así que ya y lo compartiremos. Claro que sí. Si llegaron hasta este punto, por favor, déjelo saber. ¿Cuál es el número favorito suyo? El 33, ¿fue que me dijo? El 7, que es el número de perfección divina. Claro, entonces usted coloca el número 7 si no ha comentado nada y por favor se suscribe,
que ya estamos muy cerca de los 500,000. Poco a poco vamos a llegar. Llevas 488 por ahí. Así es. Vi hace 2 horas. Así es, así que vamos cerquita ya, así que ayúdanos a completar esa cifra de los 500,000 para después perseguir el 1,000,000 o los 2,000,000 si el público así lo quiere. Gracias. Gracias de corazón y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible.